Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Seguimos con nuestras herramientas y útiles necesarios para nuestro hobby. Hoy nos toca hablar sobre una báscula para pesar nuestros coches, carrocerías, etc. Y sobre el tacógrafo o un medidor de revoluciones por minuto. Ambas cosas nos valen para competición, pero también nos pueden valer para nosotros para casa, para mejorar nuestros coches. Por ejemplo, ver qué pesa un coche, la diferencia entre un coche de Scalextric, por ejemplo, con motor FR o con motor RK o RX, para ver el peso de una carrocería de un coche o de otro y así saber cuál puede ir mejor en una carrera. El tacógrafo nos sirve para ver las revoluciones por minuto de un motor. Y esto nos vale para, por ejemplo, ver un motor de Scalextric, o un motor de NSR, o un motor de Scaleuto. Lo cogemos de serie, miramos las revoluciones por minuto, lo rodamos y luego le miramos otra vez las revoluciones por minuto y vemos si ha mejorado un poco. Bien es cierto que el rodaje no se trata de conseguir más revoluciones, sino que el motor vaya algo mejor, pero el tacógrafo nos vale para esto. Entonces, vamos a explicar cómo funcionan ambas herramientas. Bueno, pues aquí tenemos estos dos útiles. Vamos a empezar por el peso, la báscula. Es una báscula normal, lo tenéis en Amazon, en AliExpress, en tiendas de electrónica, etcétera, etcétera. Tenéis en muchos sitios, tenéis estos tipos de báscula. Son básculas de precisión. Yo os aconsejaría coger una báscula que al menos tenga hasta medio kilo, 500 gramos. ¿Por qué hasta medio kilo? Bueno, un coche suele andar aproximadamente sobre los 100 gramos. Algunos incluso menos. Ahora vamos a pesar estos dos coches, un coche de Scalextric y un coche de Scaleuto. Pero tenemos otro tipo de coches, como por ejemplo coches tipo RAI, o camiones incluso. Vamos a pesar también este coche. Báscula que normalmente viene a pilas, de las de tipo mando, por ejemplo, en este caso la mía. Dependerá de la báscula. Encendemos. Bueno, vamos a pesar estos dos coches. El Aston Martin de Scalextric, más de 76 gramos, casi 77 gramos. El de Scaleuto, un poquito más de 90 gramos. Y vamos a pesar ahora el coche tipo RAI. Nos da error. ¿Por qué nos da error? Porque seguramente esta báscula solo pese hasta 100 o 200 gramos y este coche pesa más. Daros cuenta que tiene tracción total y tiene reductoras, etc. Entonces, ese es el problema. Por eso os aconsejo comprar una báscula que pese al menos medio kilo. Exactamente, pesa 100 gramos esta báscula. Tendré que conseguir otra. Para esto se usa básicamente las básculas, pero también se puede utilizar para pesar cualquier cosa, cualquier recambio. La encendemos y vamos a pesar, por ejemplo, una llanta. Esta es una llanta de Slotting Plus, 0,86 gramos. Llanta muy ligerita. Normalmente las llantas pesan más de 1 gramo. Es muy usada en competición para regular el peso, por ejemplo, de la carrocería. Te ponen un límite que dicen, por ejemplo, la carrocería le puedes poner Lexan, pero mínimo tiene que pesar 17 gramos. Entonces, usamos la báscula. Ahora vamos con el tacógrafo o medidor de revoluciones por minuto del motor. Viene un estuche, que está bien, el aparato, la pila es mía, la he comprado yo aparte, viene sin pila, y también trae estas pegatinas.
Ahora os voy a explicar cómo funciona. Abrimos la tapa, positivo a la izquierda, positivo, colocamos la pila, bien, lo tenemos. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo funciona. Es muy sencillo. Aquí tenemos un chasis de Scalextric, es el chasis del Aston Martin Vantage, preparado con material calibrado, motor original FR. Como os digo, vamos a ver cómo funciona. Pegatina. Cortamos un trocito, una pequeña tira, así. Se la pegamos en el neumático, llanta, etc. Ya la tenemos pegada. Y ahora vamos a medir las revoluciones por minuto. Esto es muy sencillo. Solo necesitamos un circuito a 12 voltios o a 14 voltios si son de Scalextric. Le damos al gatillo a tope y medimos las revoluciones por minuto. Colocamos aquí un soporte para que no toquen las ruedas delanteras y el coche se nos vaya, y delante algo que le haga de tope. Scalextric nos dice que este motor funciona a 14 voltios y que su sistema funciona a 14 voltios. Por lo tanto, vamos a medir las revoluciones por minuto a 14 voltios, a ver cuántas nos da. Como os digo, ya tenemos la pista a 14 voltios, le damos a tope y en la rueda que hemos puesto la pegatina, pulsamos. Ahí tenéis 6.358 vueltas. Vamos a poner 6.300. Ha bajado, ha subido, vamos a poner 6.300. Bien. La transmisión es piñón de 9 y corona de 27. Por lo tanto, hay que medir la corona entre el piñón, que nos da exactamente 3. Entonces, los 6.300 que nos ha dado el resultado de la máquina, lo multiplicamos por 3. Y eso nos da aproximadamente 19.000 vueltas el motor FR a 14 voltios. Si tenemos un piñón de 10 dientes y la corona de 29, primero dividimos 29 entre 10, que nos da 2,9, y lo multiplicamos por el resultado de la maquinita. En este caso, pues ya os digo, 19.000 vueltas. Que no está nada mal para este motor, ¿eh? Hay motores como este que da 20.000 vueltas a 12 voltios. Son mejores, pero eso ya son coches preparados para la competición. Bueno, ya habéis visto para qué sirven tanto el tacógrafo como la báscula, que más que nada se usan sobre todo en competición, pero nos puede valer para mejorar nuestros coches a nivel casero. Y esto vale muy poquito, o sea, quiero recordar que esto eran sobre entre 8 y 10 euros, y la báscula parecido. Tenéis básculas mejores que podéis gastaros más, pero por 20 euros tenéis algo bastante interesante. Y bueno, esto es todo, gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.